vamos a empezar con los, ya nos olvidamos de los neonatos. Vamos a ir con las patologías más frecuentes en los niños. Ya, o sea, ya hemos visto diarrea en salud materno, ¿no es cierto? Pero aquí lo que vemos en salud materno es todo lo que se hace más en primer nivel. No, ahora vamos a ver qué es lo que se hace en niños ya cuando son internados, ¿no es cierto? En segundo y tercer nivel. Ya entonces vamos a empezar con todo lo que es síndrome diarreico agudo. Después vamos a ver síndrome diarreico crónico, deshidratación, vamos a aprender a hidratar, no todo lo que es deshidratación, y después vamos a ver lo que es constipación y reflujo gastroesofágico. ¿Ya cuáles son los objetivos de estudiar las diarreas agudas? Ya es conocer los mecanismos por los cuales se produce la diarrea, conocer cuál es la causa más común de una diarrea aguda, identificar el cuadro clínico y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos habituales, conocer las causas infecciosas y parasitarias más comunes que producen diarreas agudas y su manejo. ¿Cuál es la definición de diarrea? Es la emisión de heces líquida o de menor consistencia, acompañado urinariamente de un incremento en la frecuencia del ritmo intestinal. El término se expresa en una alteración en la función normal del intestino y se acompaña de un exceso de contenido de agua, más de 200 cc en 24 horas en las deposiciones, con una evolución en el tiempo inferior a 2 o 3 semanas. Ya generalmente la clasificación de diarreas agudas son menos de 2 semanas. Ya, o sea, hasta 14 días se considera aguda. Entre 14 a 30 días se la considera persistente y más de 30 días se lo considera ya diarreas crónicas. La epidemiología, la transmisión, la ruta fecal oral. Ya muchas veces una de las causas es la falta de lactancia materna. Ustedes saben que con la leche materna le pasamos las inmunoglobulinas a nivel gástrico, ya del tubo digestivo prácticamente. Uso de biberones, no porque el biberón sea malo, sino que porque el biberón lo dejan en cualquier lado, no lo asean, no lo tapan, latan las moscas. Alimentos a temperatura ambiente, sobre todo guardarlos a temperatura ambiente cuando es un clima cálido. No, al menos en nuestro medio, no, luego se fermenta y se crían bacterias. Y el uso, por supuesto, de agua contaminadas. El no lavarse las manos, ahora ya con esto del corona ya todo el mundo se ha hecho hábito, ¿no es cierto? Lavarse las manos cada rato. No desechar correctamente las heces, incluyendo la de los lactantes. No, muchos incluso usan como abono, usan las heces, a veces los animales, a veces los humanos. Ya, y tiene que haber una susceptibilidad del huésped, o sea, del paciente, como por ejemplo los niños desnutridos son más propensos a las diarreas. Ya la no lactancia, como ya hemos dicho, es más propenso a las infecciones por Shigella o por cólera. Los niños con inmunodeficiencia. La edad más frecuente es entre los 6 a 11 meses, o sea, generalmente después del destete. Los climas cálidos son propensos para las diarreas bacterianas y los climas fríos más para las diarreas de tipo viral. Hay diarreas que se presentan en forma de epidemias, no como hay dos enteropatógenos como es el Vibrio cólera, ¿no? Y la Shigella disentería tipo 1. Generalmente se presentan como epidemias, sobre todo el cólera, ¿no? El cólera hace unos años hubo una pandemia, así como el coronavirus, ¿no es cierto?, de cólera. La
La prevalencia es de 1 a 3 episodios por año en los 3 primeros años de vida. A menor edad del niño existe mayor susceptibilidad a las deshidrataciones. Ya a veces se la considera como una enfermedad estacional, generalmente es más frecuente en las épocas de calor. Ya, y el no lactancia materna, no, porque la lactancia materna tiene un factor protector contra las diarreas. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de las diarreas agudas? Ya hay un aumento de la osmolaridad del contenido luminal, ya que son las diarreas osmóticas. Ya, o sea, hay un aumento, por ejemplo, aquellos que comen muchas fibras, ¿no? Que se quedan en el intestino y atraen agua, son las diarreas osmóticas. Por disminución de la capacidad absortiva o aumento de la secreción. Ya hay algunas sustancias que impiden la absorción del agua, ¿no? O hay aumento de la secreción del agua a la luz intestinal. Ya son sobre todo las diarreas secretoras. Aquellas diarreas que vienen por alteraciones de la motilidad, como se da en el colon irritable, por ejemplo, que en momentos de estrés vienen las diarreas, ¿no? Exudación de sangre, moco y proteínas, que son las diarreas inflamatorias, ya sobre todo estas son las disenterías, ¿no? Con sangre, moco y proteínas. La mayoría de las infecciones inducen diarrea por un mecanismo secretor. La gran mayoría son diarreas secretoras. Ya entre ellas tenemos las bacterias enterotoxigénicas, ¿no? Y dentro de las diarreas inflamatorias, ya tenemos las diarreas bacterianas enteroinvasivas. Ya, o sea que las bacterias pueden ser enterotoxigénicas, ya que ahí eliminan toxinas que alteran el AMP cíclico y con esto producen la eliminación de más cantidad de agua. Son las bacterias secretorias, en cambio las enteroinvasivas invaden el epitelio y lo que hay es un daño a nivel del enterocito, por lo cual hay las deposiciones con sangre y moco. Ya el mecanismo fisiopatológico seguimos. Dentro de las toxinas bacterianas hay algunas que son citotónicas, la cual aumenta la secreción intestinal, como yo les estaba diciendo, activan el AMP cíclico. No hay daño a nivel de la mucosa, ya por eso son solo bacterias secretoras. Ya en cambio, las citotóxicas hay ya un daño directo del enterocito. Ya en ocasiones las diarreas osmóticas se producen por una mala absorción de los disacaridasas como consecuencia de la afectación de las vellosidades por el organismo, como suceden con la Giardia lamblia o algunos virus. Ya la giardiasis produce una mala absorción y por esa mala absorción se producen las diarreas osmóticas. Los mecanismos toxigénicos, como habíamos dicho que son las diarreas secretoras o acuosas, actúan sobre todo a nivel de tubo digestivo alto, ya, o sea, en intestino delgado. Ya actúan a nivel del intestino delgado, producen un cuadro secretor. Las diarreas son abundantes y líquidas, acuosas, bien acuosas. Hay un escaso dolor abdominal, sobre todo a nivel periumbilical. Ya no hay fiebre o es muy baja la fiebre, no son fiebre altas, y a veces febrículas o lamas, pero sí cursan con deshidratación, ya con hipotensión, taquicardia, oliguria, sequedad de la piel y de las mucosas. Dentro de los gérmenes que producen una diarrea secretora, tenemos dentro de las bacterias el Vibrio cólera, la Escherichia coli enteropatógena, el Staphylococcus aureus, el Clostridium perfecto. Dentro de los virus, el rotavirus, el virus actual, y dentro de los protozoos, el Cryptosporidium, la Giardia lamblia y la Isosporabella.
Esos producen diarreas secretoras por un mecanismo toxigénico. Por el mecanismo invasivo, que son las diarreas inflamatorias, disentería, afectación fundamentalmente del colon, ya produce síndrome disenteriforme. Ya, entonces las diarreas inflamatorias colon, la secretoria o la malabsortiva son por nivel de intestino delgado. Ya, entonces afecta fundamentalmente el colon, ya produce un síndrome disenteriforme, ya con deposiciones frecuentes y escasas, o sea, cada ratito, pero son en pequeña cantidad, pero sí frecuente. Cada ratito está con ganas de ir al baño. Ya hace las heces con moco, sangre roja y abundantes leucocitos, o sea, hay pus generalmente en la sangre. Tiene fiebre. El dolor abdominal es tipo cólico, le viene el dolor abdominal, ya le da ganas de ir al baño, va, hace poquito y le pasa el dolor. Ya el dolor es cólico, con tenesmo rectal, o sea, tiene esa sensación de que sigue teniendo ganas, ¿no? Y puja, son puro pujos lo que tiene. Ya, y su hemograma, por supuesto, hay aumento de los leucocitos. Ya, dentro de los gérmenes que más causan por un mecanismo invasivo, ya tenemos la salmonela, la shigella, el Escherichia coli enteroinvasiva, el Vibrio parahemolítico, Yersinia enterocolítica, Campylobacter y Entamoeba histolítica. Las causas de diarrea tenemos causas infecciosas. No, dentro de las infecciosas están las bacterianas, que pueden ser, como habíamos dicho, enterobaxiva y enterotoxigénica. Tenemos los virus, los parásitos y los hongos. Ya esas son diarreas infecciosas, bacterianas, virus, parásitos y hongos. Y las diarreas no infecciosas están las diarreas por fármacos, aquellas diarreas por algún alimento aditivo a algún alimento. Las tóxicas, algunos tóxicos que producen diarreas, enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿no? La enteritis rádica, la sepsis, las inflamaciones pélvicas, por ejemplo, una infección urinaria que puede producir en los niños, generalmente cursan con diarreas, ¿no? El estrés, que es el intestino irritado, que son las diarreas motoras, colitis isquémica, ya tenemos las transgresiones alimentarias, ¿no? Intolerancias dietéticas como la intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, no causa extradigestiva, como habíamos dicho, incluso una otitis media puede cursar con diarrea, una neumonía puede cursar con diarrea, ya, y una infección urinaria, ¿no? Una INT. Esas son las etiologías más frecuentes. La etiología más frecuentemente que causan diarrea, la primer causa de diarrea es el rotavirus. Ya es la primer causa de diarrea y le sigue la Escherichia coli enteropatógena. Ya, pero la principal causa de diarrea es vírica, ya es por rotavirus en los niños. Ya por eso es que ahora hay la vacuna antirrotavirus, ¿no? Que se administra a los 2 y a los 6 meses. Ya después están los otros tipos de bacterias que son menos frecuentes. Dentro de los tipos de diarrea, habíamos dicho que tenemos las diarreas líquidas, agudas, incluyendo el cólera. Se presentan agudamente, tarda menos de 14 días. No, generalmente, a veces a los 7 días desaparecen. Generalmente la mayoría son autolimitadas, ya sean virales o bacterianas. Pueden ser líquidas o semilíquidas, no tienen sangre, hay vómito, la fiebre es baja, hay pérdida del apetito e irritabilidad.
La muerte se debe por la deshidratación, son las que más producen deshidratación. No, más frecuentemente por rotavirus, Escherichia coli enterotoxigénica, la shigella. Generalmente la shigella lo que más produce es la enteroinvasiva, ¿no? O sea, produce más disentería, ¿no? Pero a veces cursa como una diarrea líquida. Clostridium jejuni, Cryptosporidium, Salmonella, Escherichia coli enteropatógena. Dentro de las disenterías, que son las inflamatorias, cuando hay presencia de sangre visible en las heces, el niño está anoréxico, hay pérdida de peso rápido con daño a nivel de la mucosa intestinal. Ya la shigella es la causa más frecuente en niños, ¿no? Y también puede ser por Campylobacter, por Escherichia coli enteroinvasiva, Salmonella y Entamoeba histolítica. Las dos más frecuentes disenterías son las producidas por la shigella y por la Escherichia coli o Entamoeba histolítica. La diferencia es que la shigella cursa con diarrea, o sea, cursa con fiebre alta. En cambio, la entamoeba histolítica generalmente no tiene fiebre. Tenemos la diarrea persistente, que es un cuadro, es como el agudo, con deposiciones líquidas o disenterías. Persiste 14 días o más, hasta 30 días. Habíamos dicho que hasta los 14 días aguda, de 14 a 30 persistentes y más de 30 son las crónicas. Las pérdidas fecales son abundantes. Casi los mismos gérmenes que causan las diarreas agudas causan las diarreas persistentes. Las diarreas crónicas, ya después vamos a tener uno solo para diarreas crónicas. Ya hay que diferenciarse de las persistentes. Ya a veces son recurrentes o de larga duración. Generalmente las diarreas crónicas son de causas no infecciosas que duran más de 30 días. Ya las diarreas crónicas más frecuentes son aquellas por sensibilidad, o sea, por intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten, desórdenes metabólicos como hipertiroidismo, por ejemplo, producen también diarrea, algunos fármacos, el uso excesivo de laxante, ¿no? O alguna enfermedad de base que también puede producir diarreas. ¿Cuál es el cuadro clínico de la diarrea? Generalmente es autolimitado. Hay que comprobar que efectivamente sea una diarrea, ¿no es cierto? O muchas veces la mamá dice está con diarrea, pero no es, digamos, diarrea, tienen menos de una deposiciones al día, solo que está un poco más aguadita, ¿no es cierto? Entonces hay que averiguar bien si realmente es una diarrea. Hay que evaluar la gravedad de la misma, ¿no es cierto? Cuántos días tiene, cuántas veces al día va, ¿no? Si son muy líquidas, si son abundantes, ¿no? Entonces, evaluar la gravedad de la misma, hay que ver si no hay signos o síntomas de deshidratación, ¿no es cierto? Porque si está deshidratado ya quiere decir que está perdiendo bastante líquido. Si el niño está con fiebre, si hay dolor abdominal, hay que ver la edad del paciente. Mientras más chiquito es el paciente con diarrea, es más fácil que se deshidraten. Ya hay que ver la comorbilidad, o sea, si no hay alguna otra patología de base, si no son niños inmunosuprimidos. Ya, y hay que preguntar si no es una diarrea, o sea, ver, ¿no es cierto?, si no tiene sangre, si no tiene moco, para ver si no es una diarrea inflamatoria. Ya en la diarrea inflamatoria, tengan en cuenta que son frecuentes, de poco volumen, son mucosanguinolentas, con dolor hipocólico y fiebre, ¿no es cierto? Entonces producen una urgencia defecatoria. Ya entonces estas son diarreas inflamatorias o disentéricas. En cambio, si son voluminosas, son acuosas, con fiebre, más o menos el dolor es a nivel mesogástrico,
o periumbilical. Ya son preferentemente de intestino delgado, no cursa con urgencia para defecar. Generalmente son las no inflamatorias, o sea, las secretoras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Tenemos que ver a los familiares, ver la epidemiología familiar, si algún otro familiar no está con los mismos síntomas, ver los antecedentes personales del paciente, si tiene algún factor predisponente, tal vez el hacinamiento, hay que ver cómo son, si la deposición en las excretas, dónde se hacen, si se hierve el agua, si toman agua potable, si no toman agua potable, ¿no es cierto? Y ver ya todo, averiguar sobre la enfermedad actual. Tenemos que ver cuáles son los síntomas iniciales, si hay dolor, con qué tipo de dolor, si es dolor cólico, si es dolor periumbilical. No vamos a ver el tipo de diarrea, si son con líquidas, si son con sangre, que brotan de sangre, si tienen pus, si tienen moco, si el paciente tiene náuseas, si tiene vómitos, si hay fiebre, no cuánto tiempo lleva con diarrea, o sea, el tiempo de evolución, no antecedentes similares si ha tenido, si cada vez está con diarrea, no si son esas diarreas recurrentes, si ha viajado en los últimos días, porque a veces están las diarreas del viajero, porque comen cualquier cosa en el camino. No si ha tenido algún tipo de medicación, si está tomando sobre todo algunos antibióticos que también pueden producir diarrea. Hacer una buena exploración física, ya valorar en forma general la temperatura, si la piel está seca, cómo están las mucosas, si están secas, si están húmedas, ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial. A los niños siempre hay que explorar todo el nivel otorrinolaringológico, o sea, ojo, nariz, garganta y oído, hacer la palpación del abdomen. ¿Qué se hace primero? ¿Se oculta o se palpa? Oculta. Se oculta, ¿no es cierto? Porque si palpamos y después vamos a estimular el peristaltismo y vamos a tener una mala impresión al ocultar. No, si se puede hacer, digamos, si es un anciano, es un niño que está con mucha hemorragia, podemos hacer un tacto rectal, ya, o aquellos pacientes con VIH, no, también tenemos que hacer un tacto rectal. Y el diagnóstico lo vamos a hacer a través de la historia clínica, ¿no? Una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Hacer un buen examen físico, ¿no? Hay que ver el estado general del niño, cómo está su conciencia, ¿no? Si no está letárgico, si está sonoliento, si está irritable, ¿no? Y vamos a ver el grado de deshidratación. No, hay que pesar siempre al niño, ¿no es cierto? Y si uno tiene pesos anteriores, comparar con pesos anteriores, si es que ha bajado de peso, ¿no es cierto? Y cuánto es lo que ha bajado de peso, ¿no? Y a ver las referencias epidemiológicas con respecto al rotavirus, dependiendo de la época, generalmente más en invierno. Tenemos que hacer las exploraciones complementarias. Ya generalmente, si no hay un signo o un síntoma de deshidratación grave, a veces no hacemos, digamos, ningún laboratorio. Ya si se sospecha una diarrea grave, hay que hacer una parasitosis en ese, o sea, un copro parasitológico. Si tenemos dónde hacer o cómo hacer un cultivo, podemos hacer un cultivo de heces y un moco fecal. Lo que generalmente se hace es un copro parasitológico con un moco fecal, ¿no? Y un hemograma. Ya esos son. Y generalmente yo les digo que a todo paciente con diarrea siempre hay que hacer un examen de orina. Ya, porque no olviden que los niños con infección urinaria
casi la mayoría de los lactantes, sobre todo, se presentan con diarrea. Ya, luego, si no mejora ya en 4 a 7 días, volver a hacer otro parásitos en ese, un coprocultivo y otro moco fecal. Ya cuando son infecciosas, vamos a tener una leucocitosis a nivel de las heces. ¿Cuáles son las complicaciones de una diarrea? Ya la complicación más frecuente y más grave que el niño se puede morir es la deshidratación. Ya deshidratación, que generalmente lo produce el rotavirus, la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? El cólera, ¿no? O sea, todas aquellas que producen más diarreas secretoras. Ya puede haber una disminución del sodio sérico, o sea, una hiponatremia, ya cuando se pierde más sodio que líquido. Ya puede haber una hipopotasemia o una hipocalemia, ¿no es cierto? Cuando hay una depresión de potasio, ya generalmente se asocia con vómitos y diarreas prolongadas. Podemos tener un hilio intestinal por la hipocalemia, o sea, por la disminución del potasio, ¿no? Y también la niña o el niño se puede presentar con un síndrome convulsivo, ya sea por una hiponatremia, o sea, por alteraciones electrolíticas, o cuando son infecciones por shigellosis, por shigella, ya la shigella produce una neurotoxina que puede producir convulsiones. Ya entonces, si el niño está con fiebre, está con disentería, con moco, con sangre, su caquita, ya tenemos, y convulsión encima, tenemos que pensar que se trata de una shigellosis. ¿Cuál es el tratamiento? Los componentes esenciales en el manejo de casos con diarrea son, en primer lugar, tenemos que prevenir la deshidratación, o tratar la deshidratación, utilizando terapias de rehidratación oral o endovenoso, dependiendo del grado de deshidratación que tenga. No, mantener la alimentación durante y después del episodio de la diarrea, ¿no? ya sea la lactancia o la alimentación. Y el uso selectivo de antibióticos cuando ello está indicado. No todas las diarreas precisan antibióticos. Ya las únicas diarreas que precisan antibióticos son las disenterías. Ya las otras, las secretoras, son autolimitadas o cuando haya, digamos, una desnutrición, por ejemplo, a todos los niños desnutridos siempre se tienen que colocar antibióticos, ¿no es cierto? O que tengan alguna enfermedad de base. Este es el suero de rehidratación oral que se utiliza. Perdón, el tratamiento de rehidratación, perdón. Ya evaluando siempre la deshidratación, ¿no? Que esto ya lo vamos a ver después en deshidratación. ¿No es cierto? Que al evaluar, dependiendo de los signos clínicos que tenga, ¿no es cierto? Vamos a clasificar a esa deshidratación en una deshidratación leve, moderada o grave. Depende del tipo de deshidratación. Cuando una deshidratación es leve, vamos a utilizar el plan A de rehidratación. Cuando es moderada, el plan B. Y cuando es grave, el plan C. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos de todas maneras igual deshidratación. Cuando una deshidratación es leve, no tenemos signos clínicos de deshidratación. Ya aquí vamos a utilizar suero de rehidratación oral de 50 a 100 ml luego de cada deposición alterada. Ya le decimos a la mamá que prepare el suerito, un sobrecito de suero en 1 litro de agua hervida o fría o agua de estos de galones, ¿no es cierto? Fría, ¿no? Y cada vez que el niño haga caquita líquida, que le dé entre 50 a 100 ml por cada deposición. En una deshidratación ya moderada, que ya hay signos clínicos de deshidratación, vamos a dar igual suero de rehidratación oral, 75 a 100, pero aquí ya es por ml por kilo en 4 horas.
Entonces calculamos dependiendo de lo que la deshidratación moderada, o sea, el plan B, ya son pacientes que van a estar bajo observación, ¿no?, en una salita del hospital o del centro médico donde ustedes estén. No es para tratamiento ambulatorio. Ya le calculamos la cantidad de líquido que le vamos a dar con suero oral, le ponemos su jarrita y le decimos a la mamá que esté dando que toda esa jarrita que nosotros le ponemos con líquido tiene que tomárselo en 4 horas. Ya lo vamos evaluando cada cierto tiempo para ver si ese niño toma, si no toma, si no está vomitando, tenemos que ir evaluándolo. Y ya en la deshidratación grave, ya cuando el niño está en shock, cuando no puede beber, tenemos que administrarle ya por vía endovenosa, o sea, el plan C. Es por vía endovenosa con Ringen lactato o solución salina. Se da 100 ml por kilo en 3 horas. La mitad, el 50%, se pasa en la primera hora y el otro 150 se pasa en las 2 siguientes horas. Ya, o sea, en las 3 horas tiene que entrarle por suero endovenoso, ¿no es cierto?, esa cantidad de líquido que nosotros hemos calculado, 100 ml por kilo. Eso lo vamos a ver nuevamente en deshidratación. Esta es la solución de Ringen lactato y la solución salina. ¿Qué es lo que contienen cada una? Fíjense que Ringen lactato ya tiene sodio 130 mil equivalentes, cloro 109, potasio 4 mil equivalentes, calcio 3, lactato 28 y tiene un pH de 6.7. La solución salina tiene un poquito más alto su sodio, 154 de sodio. Lo único que tiene es sodio, cloruro de sodio, o sea, cloro y sodio, no, con un pH de 5.7. Este Ringen de aquí, cuando el paciente está muy deshidratado, ya es el más adecuado a administrar el Ringen lactato, pero si no hay Ringen lactato, la solución fisiológica sirve. ¿Ya por qué Ringen lactato? Porque le estamos administrando el sodio, potasio, calcio y el lactato. O sea, nos va a corregir todo el desequilibrio hidroelectrolítico, más nos va a corregir ácido básico. Ya, porque generalmente el niño con deshidratación también está acidótico. Entonces, la solución adecuada es el Ringen lactato. Ya, pero si no hay